Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, a un nuevo video educativo en este caso para generar conciencia otra vez dentro del mundo futbolístico, dentro de vos, si sos un jugador consciente o querés ser más consciente de lo que sos. El día de hoy vamos a hablar de la fórmula ser, hacer, tener en el alto rendimiento para los futbolistas. En este caso, el día de hoy vamos a explicar el principio y cómo esta simple fórmula de ser, hacer y tener puede ser que esté perjudicando tu desempeño o al contrario, el hecho de entenderla puede hacer que tu desempeño mejore y aumentes tu rendimiento dentro del campo como también en otros ámbitos. El error principal que cometen los jugadores de fútbol es pensar que como no tienen oportunidades, como no están en una situación ideal o como no les pasa algo en el mundo externo, ellos están incapacitados y en otras palabras están en modo víctima. Por lo tanto, el jugador de fútbol promedio lo que hace, voy a poner solo las iniciales, lo que hace es que dentro de esta fórmula él piense al revés, que primero es el tener y por lo tanto voy a hacer y como haga voy a hacer. Fíjense, el jugador de fútbol en este caso cuando dice, y el primer error, ¿sí? El primer error del jugador de fútbol es lo que te dice, cuando tenga más, cuando haga un gol, voy a tener confianza. Cuando sea titular, voy a mejorar mi desempeño. Y cuando el técnico me ponga, ¿sí? Yo voy a estar más seguro, más positivo. Es decir, que en base a lo que, hasta que no tenga el jugador, no va a hacer, ¿sí? Es decir, está esperando a ese cambio de realidad, ese cambio de resultado, ese cambio en lo material para poder ser diferente y sentirse diferente. Y esto no es ni más ni menos que ser una víctima. Sinceramente, si nos ponemos a pensar, estás esperando a que el otro cambie o que la situación cambie o que pase algo afuera para vos poder desempeñarte mejor, para vos empezar a hacer eso, tener esa disciplina, empezar a tener ese compromiso, empezar a ser ese líder que querés ser. Entonces estás esperando que te toque un grupo más copado, estás esperando a que el técnico te dé la confianza, estás esperando a ser titular para poder hablar, estás esperando a hacer goles para tener más confianza, estás esperando a que lo que estás esperando en realidad estás perdiendo. Estás perdiendo tiempo y oportunidades para poder empezar a crear ese desempeño que querés tener dentro de la cancha. Creo que esto es una fórmula muy poderosa porque ya el hecho de que empieces a entender de que tu valor va más allá de lo que tengas, sino que va de lo que sos, es el cambio fundamental para poder empezar a cambiar dentro de la cancha. Entonces, el cambio que te vengo a proponer hoy, básicamente, es que dejes de enfocarte en lo que tenés para considerarte lo que sos y que empieces a considerar lo que sos para poder impactar en lo que tenés. Y ahí hay una gran diferencia, la cual depende 100% de vos y va a impactar en las otras. Acá, el tener no depende de vos y va a impactar en las otras si vos no sos consciente de esto. Por eso te dije al principio, quiero que generes conciencia sobre el ser y hacer tener en el fútbol. Es decir, cuando empezamos a cambiar acá, es donde puede cambiar acá. Si yo estoy esperando que esto cambie, lo único que está cambiando y siendo irregular y víctima es el ser, es quien sos. Entonces, vamos con el ser, ¿sí? Dentro del ser vamos a sacar lo que sería, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te identificás? ¿Quién crees que sos? ¿Cuál es tu autoconcepto? Y dentro del ser tiene que ver justamente con que desarrolles esa mentalidad necesaria para poder tener los resultados que querés tener, ¿sí? Los resultados, perdonen la desprolijidad, pero creo que se entiende mejor así, cuando estoy a pleno. Significa en quién me tengo que convertir para tener ese resultado. En quién me tengo que convertir, quién tengo que ser para tener ese desempeño o ese rendimiento. Y ahí es donde te estoy pidiendo que cambies. Dentro de eso, ¿sí? Que sería la identidad, lo que te decía, y desarrollar esa mentalidad de quién tenés que ser, cómo tiene que ser tu disciplina, ¿sí? Cómo tiene que ser
perdónenme, cómo tiene que ser tu disciplina y a qué te tenés que comprometer a partir de ahora para cambiar esta mentalidad y para justamente tener esa identidad adecuada que por consecuencia te va a llevar a hacer las cosas de ese estilo de persona y por lo tanto, por consecuencia, fíjense cómo esto es causa y esto es efecto, y vos me pones la causa acá y el efecto acá, me cambiaste todo, es imposible que podamos cambiar tu rendimiento y por lo tanto, esto va a seguir impactando en lo otro, ¿sí? Entonces, ¿a qué te tenés que comprometer? En base a quién querés ser. Y justamente de estos dos va a salir lo que sería la confianza también. Porque en base a quién tenés que empezar a ser, vas a tener que ponerte incómodo. Vas a tener que empezar a hacer cosas distintas porque te estás considerando distinto. Y por lo tanto, esa incomodidad la tenés que repetir con disciplina y es lo que va a desarrollar en vos esa confianza por haber cumplido con lo que te dijiste que ibas a hacer. Si yo te decía que yo iba a subir un video y no lo hago, te estoy mintiendo. Y como te estoy mintiendo, no me crees. Perdés la confianza en mí. Entonces, cuando vos lográs identificar quién querés ser o en quién te tenés que convertir, tomás acciones necesarias para justamente poder convertirte en esa persona, inevitablemente lo que empezás a tener es confianza. Entonces, fíjate cómo queda la fórmula acá. ¿Sí? O sea, es increíble esto. ¿Ok? Como quién tenés que ser, qué tenés que hacer y lo que vas a tener. ¿Sí? No en base a lo que tengo voy a hacer. Este es el primer punto y creo que es clave y ya lo estamos entendiendo, ¿sí? Dentro de la fórmula muy básica, pero creo que es un concepto que si no se explica con estas palabras, como ya saben, no se logra comprender. Y por lo tanto vamos a ir ahora a lo que es el hacer. Ahora sí, ya te desarrollé dentro del ser cómo impacta en todo, pero quiero ahora que vayamos con lo que es el hacer. Y es qué acciones justamente te tenés que comprometer a hacer. ¿A qué me voy a comprometer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Entrenar más, poner más límites, ser más disciplinado, dormir mejor, aumentar el doble turno, empezar una nueva metodología, yoga, pilates, reiki, lo que vos quieras, stretching, hacé lo que quieras, ¿sí? Pero ¿qué tenés que hacer justamente en base a lo que dijiste que querés ser o que te comprometiste a hacer? Entonces, acá tiene que ver con qué esfuerzos, ¿sí?, vas a hacer y estás dispuesto a hacer para poder tener esos resultados. Y por lo tanto, el hecho de que empieces a considerar de que no cuando hagas esa jugada y te salga bien vas a tener confianza, sino que primero vas a tener que tener confianza en tus recursos para poder hacer esa jugada, es cuando seguramente te acerques más al tener esa realidad, ¿no? Al tener ese resultado que tanto querés. Entonces la pregunta en este caso sería para vos, ¿a qué esfuerzos estás comprometido? ¿A qué te comprometés y qué estás dispuesto a dejar, ¿sí?, de hacer, porque tiene que ver con lo que empezás a hacer y lo que dejás de hacer para poder tener ese resultado? Y acá podés poner todas tus metas si querés. Acá pones todas tus metas. Entonces, si acá vos pones todas tus metas, acá vas a poner todas tus acciones y acá vas a poner todos tus, creo que te diría, compromisos o valores, ¿sí? Pum, 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 pum. Así podés tener mucha más claridad a la hora de plantear todo esto. Y ahora sí, vamos con lo último, que sería el tener, ¿ok? Y acá sí, ¿qué vas a tener si seguiste este paso y este paso? Vas a tener más oportunidades, más confianza, más valoración, más reconocimiento, más partidos, más goles, más asistencia. Todo eso te va a llegar. Pero por consecuencia, porque lo dejaste de necesitar para hacer. Porque pensaste que todo eso te hacía. Vos pensás, y yo la otra vez he hablado con un jugador, imagínate que, no sé dónde me estás viendo, pero te considerás que sos muy guapo. Lo pongo en neutro para que se pueda comprender. Entonces, si yo me considero muy guapo, yo ya sé cómo tengo que actuar o sé lo que tengo que hacer o cómo hablar con una chica o con alguien. Y por lo tanto seguramente tenga ese resultado
Que a diferencia de si yo pienso que para sentirme guapo tengo que tener buena ropa, dinero, fama, buen auto, buena casa, buen departamento, seguramente si no tengo esto, estoy apegado a lo que hago y no voy a hacer las mismas acciones ni tampoco tener ese resultado y va a afectar sobre todo a mi ser. Eso es lo más importante, porque déjame decirte que cuando vos no tenés los goles, no tenés en los minutos, tu autoestima es la que se ve impactada, ¿me entendés? O sea, lo que empieza a bajar acá es el desempeño propio, porque vos te empezás a considerar menos, insuficiente, incapaz, y porque todo no se te da en base a que no estás teniendo la realidad. Y volvés a reafirmar esa realidad que tenés. Entonces, fíjate la importancia que tiene esta fórmula, sinceramente, y cómo cambia todo. Hago una breve acotación. Si querés estudiar coaching conmigo, es decir, que yo te capacite para que vos puedas transmitir esto a otros jugadores, para que puedas impactar dentro del mundo futbolístico y poder ayudar a más deportistas a tomar conciencia, abajo te voy a dejar en la descripción mi página web para que te inscribas en la próxima capacitación de coaching deportivo mía, que tiene validez internacional para que puedas aplicar esto en el club, con tu entrenador, si sos entrenador, con tus jugadores, profes, coaches, kinesiólogos, en todos lados. Entonces, ¿qué vas a tener? Todo lo que dijimos antes. Podés empezar al revés la fórmula para saber qué es lo que querés tener, qué vas a tener, o justamente que esto sea tu meta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero tener? Más goles, más minutos, más salir más en el mercado, o valer más, mejor dicho, ser la figura, ser capitán, ¿sí? O sea, tener esa capacidad. Fíjense cómo se traspasa a veces o se confunde el ser capitán con el tener la capitanía, ¿no? Es un poco similar, pero para poder ponerlo en esto. Ser capitán, tener la capitanía. Yo puedo ser capitán sin tener la capitanía. Si yo pienso que para ser capitán tengo que tener la capitanía, ahí entro de nuevo en juego. Es excelente esta fórmula. Por favor, déjame en los comentarios si te está sirviendo. Suscríbete, dale like y compartilo porque esto es increíble. Bien, entonces vamos ahora sí con lo que sería el resultado final. Por lo tanto, si yo quiero aumentar mi rendimiento, tengo que dejar de esperar a tener para hacer. Y tengo que empezar a hacer para tener. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia y creo que donde todos mis jugadores de fútbol empiezan a romper su rendimiento y explotar su rendimiento, mejor dicho, porque empiezan a tener estas fórmulas más en claro y se empiezan a identificar y a llenar de valor. Acá es donde está tu autoestima, ¿sí? Entonces, si tu autoestima está pegado a lo que tenés, ¿sí? Lo que termina pasando es que te sentís menos, que no sos capaz, que no podés, que te falta, que es difícil, que hasta que no cambie, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar, ahora sí, lo más importante es, y lo voy a escribir, no esperes, bien grande lo voy a poner, a tener para hacer, ¿ok? Entonces, no esperes a tener esos resultados, sino más bien empezá a considerarte y a identificarte con el jugador que querés ser. Y mediante seguir identificándote y siendo ese jugador que querés ser, ese jugador con confianza, ese jugador que camina con estilo, ese jugador que pone límites, ese jugador que es un ejemplo, ese jugador que es disciplinado, cuando empezás a ser ese jugador, inevitablemente vas a tener. Hasta acá el día de hoy, gente, la verdad que creo que fue un video muy educativo, que realmente no está en YouTube, de esta manera, de este potencial. Por favor, te pido que me ayudes a impactar en jugadores de fútbol, mandáselo a los jugadores, mandalo, difundirlo en un grupo, a donde sepas que hay gente que si entiende esto puede cambiar su realidad realmente porque siente liberación, porque siente responsabilidad y porque puede justamente hacerse cargo de su vida y dejar de esperar a las circunstancias para poder ser distinto. Abajo también te voy a dejar mi programa, mi metodología que se llama Potenciar tu rendimiento como futbolista, en el cual te doy 10 clases más un bonus para que puedas entrenar todo este tipo de herramientas específicas para jugadores de fútbol, en el cual realmente ya hay jugadores que están teniendo cambios. La pregunta entonces de cierre sería para vos, ¿en qué de las tres o en cuál de las tres áreas tenés que trabajar? ¿En tu ser, en tu hacer o en tu tener? Y ahí vas a tener toda una manera de poder trabajar y desarrollarte, e incluso con mi metodología
para que puedas aumentar tu rendimiento. Te mando un abrazo de gol y nos vemos en el próximo.